Áñez es investigadora senior del Centro Nacional de la Investigación Científica en Francia. También es parte del Centro de la Investigación de Desigualdades Sociales, donde dirige el equipo sobre política y dinámicas educativas. Sus temas de investigación son desigualdades escolares, segregación escolar, formación de las élites, acceso a la enseñanza superior y políticas públicas en educación. Bienvenida, Áñez, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Me gustaría comenzar con una pregunta bien amplia para las personas que pueden estar viendo esta conversación, y es preguntarte cómo describirías tú tu trayectoria académica y cuáles son como las grandes influencias teóricas que te han marcado durante tu trayectoria. Bueno, en realidad mi trayectoria académica ha sido bastante internacional, puesto que yo, que soy venezolana de origen, obtuve del gobierno venezolano, cuando terminé mis estudios de licenciatura en Venezuela, una beca en un momento en que en Venezuela había mucho dinero por la nacionalización del petróleo, una beca de mérito que se le daba a estudiantes y me aceptaron en la Universidad de Stanford para hacer mi máster. Y bueno, estaba en el departamento de educación, pero realmente yo creo que fue allá que descubrí la sociología. En realidad yo quería estudiar sociología, pero mis padres no me dejaron. En un momento no quisieron que estudiara esa materia, que era un poco como muy política. Y pues realmente me apasioné por la sociología de la educación. En aquel momento en Estados Unidos también estaba muy a la moda toda la antropología de la educación, y entonces toda una influencia de a la vez la antropología de la educación, que en Estados Unidos en aquel momento era también un enfoque muy culturalista. Y paralelamente en sociología, más bien un enfoque interaccionista, fue la ocasión de leer los trabajos de un sociólogo como Howard Becker, y que me inspiró mucho porque su tesis de doctorado fue sobre los profesores de primaria en Chicago, y pues fue un gran descubrimiento para mí. Luego me fui a Francia por razones personales y hice mi doctorado en Francia, y cuando llegué a Francia pues fue un shock cultural bastante fuerte para mí, porque a muchas personas con las que yo discutía de las influencias y de los autores que me habían interesado cuando yo estaba en Stanford, me decían de eso, no, eso es parte de la psicología social, eso no tiene nada que ver. Y pues yo pasé mi primer año en Francia estudiando mucho la sociología francesa, y obviamente la sociología de la educación francesa está muy influenciada por Pierre Bourdieu, entonces muchos trabajos que yo no conocía los leí durante ese año, pero también muchos otros trabajos que ya se habían publicado, de Raymond Boudon, de trabajos marxistas también se había publicado la Escuela Capitalista en Francia. Y bueno, fueron influencias múltiples. Tuve la suerte de tener una directora de tesis, Viviane Sombert-Jamati, que no era una persona muy ortodoxa, ella era una persona de izquierda, con una fuerte formación marxista, pero que era muy abierta a que los estudiantes de doctorado pues pudiéramos utilizar diferentes fuentes, y en realidad pues yo combiné todos esos aportes en mi tesis de doctorado, que se llama La Escuela y el Espacio Local, y era un análisis de las políticas de las zonas de educación prioritaria, pero como un análisis más global de la familia y del personal en las escuelas, y comparando un medio rural y un medio urbano. Muy interesante cómo de a poco fuiste como vinculándote con la sociología, en términos como los personajes también a muchos investigadores e investigadoras, como que siempre hay experiencias que nos vinculan con el tema de investigación, que nos marca bastante, al menos para mí ha sido así. Y bueno, enfocándonos un poco más en lo que es la conferencia, que se titula La Gran Transformación, Pasado, Presente y Futuro del Conflicto y la Cohesión Social. Y el centro cumple 10 años, entonces es un hito bien importante, y en ese sentido me gustaría preguntarte ¿cuál es tu diagnóstico de los desafíos en términos de conflicto y cohesión social vinculados a la educación que has podido ver dentro de estos 10 años? En un contexto bien general, no solo enfocado en Latinoamérica, porque sé que trabajas más en el contexto francés, pero ¿cuál ha sido tu reflexión acerca de estos 10 últimos años en términos de educación? ¿Ha habido retrocesos, avances? Bueno, yo como socióloga de la educación, pues siempre he estado muy preocupada desde el inicio de mis trabajos por las desigualdades de educación, y obviamente lo que ha sido siempre difícil de aceptar es que obviamente ha habido un proceso de masificación de la enseñanza secundaria, y desde hace ya
en Francia unos 30 años, una masificación también de la educación superior, que en este momento es bastante importante, y al mismo tiempo ver que desgraciadamente la esperanza que se podía tener en el hecho de abrir las puertas de la educación secundaria y superior, pues vemos que no basta abrir las puertas, sino que hay que apoyar mucho a los estudiantes para que puedan realmente tener éxito en sus carreras, porque los estudiantes vienen con aportes muy diferentes de su medio familiar, pero también del medio escolar en que empezaron sus estudios. Y una cuestión a la que yo me he interesado mucho en mis investigaciones, que es la de la segregación escolar, ver que cuando acceden los estudiantes de clase baja o de ciertas minorías a la escuela, en realidad se fragmenta el sistema educativo y se crea una segmentación muy fuerte en escuelas que agrupan estudiantes de clase alta, de buen nivel, y otras escuelas en las que van a estar concentrados los estudiantes con dificultades escolares, de clases bajas, etc. Y bueno, es un problema que sigue siendo un desafío actualmente, y un desafío que no es muy fácil siempre responder con las políticas públicas, porque estamos en sociedades más liberales. En Francia no existe un plan de elección de la escuela tan abierto, tan liberal, diría yo, como en Chile, pero sí, obviamente hay posibilidades de elegir la escuela. Para empezar, hay una escuela privada que cada vez se ha vuelto más importante en el ámbito francés y que está subvencionada por el Estado, lo cual hace que es accesible no solamente a las clases altas, sino también a las clases medias y aún a las clases bajas que quieren invertir en la educación. Y entonces esa segregación escolar pues, es un fenómeno que me preocupa mucho y que obviamente impacta en la cohesión social, porque cada vez lo que vemos es que hay estudiantes que nunca han podido compartir con estudiantes de otros medios sociales. Yo trabajo en una institución muy elitista como Sciences Po, y cuando a veces hago hablar a mis estudiantes de sus trayectorias, pues han vivido en barrios, han ido a colegios en que nunca se han mezclado con otros tipos de estudiantes, no entienden sus problemas, no entienden sus dificultades, porque han vivido, como se puede decir, en una burbuja social, y obviamente que eso para la cohesión social es muy problemático. Para mí eso es un desafío central. Otro desafío que traté de presentar un poco hoy en la conferencia que di sobre la discriminación positiva en el acceso a la educación superior es el hecho de que estamos quizás en Francia más que en Chile, en sociedades cada vez más individualistas, y que cada vez no solamente un individualismo que es un individualismo instrumental, de que cada uno tiene que luchar por lograr su mejor posición, pero también un individualismo más expresivo, que debemos dejar a cada uno que desarrolle su personalidad, sus capacidades, y es difícil integrar ese modelo de individualización con políticas como la de discriminación positiva de acceso a la educación superior que las apoyan, con una sociedad que sea más cooperativa, que sea más de coherencia entre las personas, porque los destinos cada vez se individualizan más, y obviamente la gente es más móvil, móvil socialmente, pero móvil también geográficamente. Entonces quiere decir que no podemos desarrollar el mismo modelo de cohesión social que cuando eran sociedades más cerradas, con poca movilidad social y con destinos muy colectivos. Entonces, ¿cómo construir lo colectivo en una sociedad en que se apoya mucho la individualización? Y creo que hay mucho trabajo que hacer en las escuelas, que es el tema que más me interesa, pero también fuera de la escuela, en los barrios, en las asociaciones, cómo construir proyectos colectivos respetando el hecho que estamos en una sociedad que apoya mucho más el desarrollo de los individuos. Eso también me parece un reto muy importante de la educación, tiene un papel que jugar. Sí, justamente esa era la pregunta que te quería realizar, que era si tú creías o no, si las personas que experimentan movilidad social de verdad lo hacen de una forma colectiva, porque tú mencionabas en tu presentación que es una trayectoria mucho más individual, que hay un conflicto de identidad y también del rol que juegan las personas que experimentan movilidad social. Entonces, preguntarte cuáles serían para ti como las implicancias de las políticas públicas en ese sentido, qué debieran hacer, cuáles son como las pistas quizás que se podrían seguir en esta conversión de la experiencia de movilidad social más individual a una más colectiva.
Sí, obviamente que lo que yo traté de presentar hoy en mi conferencia es decir que no se puede caer en la facilidad de decir simplemente las personas que benefician de una movilidad individual, que sea de manera voluntaria, porque ellos mismos han desarrollado una trayectoria de ese tipo, o que sean apoyados por políticas de inclusión o políticas de discriminación positiva de acceso a la educación superior. No se puede caer en la facilidad de decir que van a ser un ejemplo o que eso va a crear un chorreo en el resto de la sociedad y que todos lo van a seguir. Eso me parece efectivamente una respuesta fácil que puede convenir como discurso político, pero que en la realidad es poco efectiva. No quiero decir que no pueda haber un efecto de ejemplo, porque sí puede haber un estímulo en ese sentido, pero es un efecto relativamente menor. Entonces yo creo que lo importante desde el punto de vista de las políticas públicas es que el Estado desarrolle políticas que apoyen movilidades sociales que no tienen que ser tan espectaculares, porque realmente el acento se pone mucho en el acceso de las universidades de élite. Yo pienso que es importante en un sentido de representación, de diversificar ciertas posiciones de élite con individuos, pocos individuos, que van a llegar a esas posiciones y van a quizás, si no han sido totalmente socializados a la manera de pensar de las élites, quizás cambiar un poco los modos de decisión política. Lo que pienso es que hay que desarrollar políticas de apoyo escolar que ayuden a una movilidad social, pero una movilidad social menos espectacular, pero más colectiva, más personas que estamos ayudando, por lo menos tomamos el tema de la educación superior, más estudiantes que acceden a la educación superior, que no tienen que ser todos en las carreras más prestigiosas, pero sí, no en una educación superior que sé que en Chile como en Francia está muy fragmentada y muy jerarquizada. Entonces, tiene que ser una cierta diversificación, porque obviamente el mercado laboral hay una variedad de puestos, pero que no haya una tal jerarquía entre las universidades, entre las carreras, la sociedad, y también en Francia, no sé, no conozco muy bien la situación en Chile, también lo que insistimos mucho los investigadores es la posibilidad de tener una segunda oportunidad, porque el sistema francés no te da sino una primera oportunidad. El diploma inicial tiene un papel absolutamente enorme en el posicionamiento social y es muy difícil retomar luego una carrera o regresar. Yo pienso que los jóvenes de clase baja por lo menos necesitan progresar, es decir, primero quizás una carrera que sean 2 o 3 años y que le dé un diploma o una diplomación que le permita tener un puesto ya seguro, con un nivel de sueldo aceptable. Y si más adelante, luego quizás de haber trabajado unos años o quizás porque luego de haber hecho se ha dado cuenta que quiere estudiar más, que se le permita pues ir quizás a una universidad más prestigiosa, seguir un máster, es decir, carrera un poco más por etapas y acompañando mucho más a las personas en ese transcurso. Pero creo que obviamente hay una especie de atracción política por estas carreras espectaculares que permiten mostrar de una cierta manera que la igualdad de oportunidades, un poco como en el modelo americano, existe realmente de manera absolutamente fantástica, pero eso realmente no ayuda al progreso social colectivo. El progreso social colectivo es más lento, más invisible, requiere un trabajo mucho más importante y que es más difícil valorizar a corto plazo, y es verdad que el tiempo político es un tiempo a corto plazo y entonces no es tan interesante. Y obviamente los recursos son mucho más importantes porque no es lo mismo ayudar a 1000 personas que ayudar a 10.000 personas a tener ese tipo de trayectoria. Claro, en Chile acá el discurso meritocrático ha calado bien profundo y bueno, la educación es como uno de los factores que se utiliza para justificar este discurso más meritocrático de las personas y se busca llegar a tener como una experiencia de movilidad social. Y en ese sentido, bueno, tú trabajas más como la educación de los liceos, la educación escolar, pero también en el acceso a la educación superior. ¿Has podido, por ejemplo, identificar diferentes perfiles o diferentes estrategias que tienen estas personas que experimentan esta movilidad social?
¿Y cuáles serían como esas estrategias que tú has podido identificar a través de tu trabajo? Yo creo que una de las cosas que ha cambiado mucho en el sistema educativo, yo pienso en los trabajos que se realizaron, por ejemplo, en Inglaterra o en Francia en los años 60, uno veía que la movilidad social era una movilidad social muy impulsada por la escuela y que la escuela tenía para detectar a los elegidos, es decir, entonces elegía a algunas personas que les parecía que tenían potencial entre los estudiantes de clase baja y los promovía a través de un sistema de becas, sobre todo cuando fue un momento que se desarrolló mucho el sistema de becas, de apoyarlos en la enseñanza secundaria, pero se suponía que estos estudiantes se tenían que someter totalmente al sistema y hay muchos trabajos interesantes que muestran que muchas familias, por lo menos en Inglaterra, en las que se les propuso este programa, lo rehusaron porque el costo de separarse de la familia, el costo para los jóvenes era muy elevado, el costo emocional y afectivo, y también había un costo económico, porque el Estado tampoco iba a poder subvencionar todo. Entonces había una movilidad social como muy dirigida por los profesores y por el sistema escolar. Y yo pienso que tal como funcionan los sistemas escolares actuales, por lo menos el sistema francés, el sistema inglés, que conozco mejor que el sistema chileno, pues requiere de la parte de las familias. Yo veo que los estudiantes de clase baja que benefician de una movilidad social voluntaria, no por un programa específico muchas veces, o que llegan a veces a caer estos programas, es muchas veces porque las familias y los jóvenes entienden que el sistema hay que saberlo navegar. Eso supone de distinguir entre los diferentes tipos de escuelas. Entonces caemos en la cuestión de la elección de la escuela. El problema de la elección de la escuela no se presentaba como tal en los años 60 para los jóvenes de clase baja, porque eran los profesores los que los aspiraban y decían, tú eres de buen nivel y vas a ir a un buen liceo. Ahora no, ahora estamos en otra situación, son los padres los que tienen que plantearse a qué escuela van a enviar a sus hijos. Y como yo lo decía en mi presentación, el sistema francés es menos la segregación entre las escuelas que dentro de las escuelas. Entonces, ¿qué trayectoria vamos a elegir dentro de la escuela? Y aún no solo la trayectoria en el sentido de una trayectoria tecnológica, profesional, académica, sino qué opciones vamos a seguir. Y los padres construyen como un recorrido no oficial, diciendo va a tomar como opción tal idioma porque en las clases que dan alemán agrupan a los mejores alumnos. Y luego si el año siguiente toma latín, van a poner a todos los buenos alumnos en latín. Y si luego estudian las clases musicales, van a poner a los buenos alumnos. Entonces hay todo un trabajo que es intenso de construcción de la trayectoria escolar. En las clases medias y altas, pues los padres entienden este funcionamiento. En las clases bajas a veces son los hijos que informan a los padres y le dicen, no me pongas a estudiar español porque ahí ponen a los malos alumnos. Ponme a estudiar alemán para que esté en la buena clase, en la agrupación. Y muchos de los estudiantes que yo he seguido en estos programas de discriminación positiva de acceso a la educación superior lograron sobrevivir en liceos que eran de bajo nivel porque entendieron bastante jóvenes cómo era este transcurso, o lo sabían sus padres de cierta manera, a veces también porque pertenecían a una asociación de padres o por otras razones, y a veces eran ellos mismos que entendieron cómo funcionaba el sistema y se construyeron su propio recorrido personal. Entonces, para decirlo de manera más simple, pienso que antes era una movilidad social mucho más institucionalizada, apoyada por la institución, y hoy en día es mucho más un trabajo personal y familiar de construirse esa trayectoria y mucho más opaco. Hay más oportunidades que no había en los años 60, pero esas oportunidades no son tan fáciles de percibir y de entender cómo funciona el sistema. El sistema francés en particular es totalmente opaco y entonces muchas cosas, hay una diferencia muy grande entre lo que se dice a nivel oficial y las prácticas informales, y si uno no entiende el funcionamiento informal del sistema, pues realmente es una trampa y no va a poder sobrevivir en ese sistema. Bueno, y siguiendo con la misma pregunta, ¿qué pasa con estas personas después de salir de la universidad? ¿Qué pasa como en el ámbito más laboral? Creo que existe como un trabajo. Sí, en mi propio trabajo yo he tratado de seguir eso, pero desgraciadamente no hay, que yo sepa, ninguna investigación importante en Francia. Hay algunos estudios estadísticos, pero que son estudios llevados por instituciones en parte estatales que trabajan con
investigadores, pero que no profundiza mucho la interpretación. Tenemos ciertos datos, pero realmente entender cómo sucede. Entonces, a mí me interesa mucho pero es un trabajo muy difícil porque en la institución en la que yo hice mi estudio, que es Sciences Po en Francia, pues hay muchos máster diferentes. Entonces, a mí se me hace muy difícil entender y poder calcular si la posición que ocupan esos jóvenes es una posición que tiene un potencial de progresión en la carrera o si es una puerta cerrada, es decir, que es una posición de nivel manager, de nivel gerencial, pero que no tiene mucha salida. En algunos sectores que conozco un poco mejor me doy cuenta y se observan los mecanismos que conocemos bien los sociólogos, es decir, una autoselección de las mujeres muchas veces en posiciones que van a tener menos posibilidad de progresión en la carrera, sueldos menores que los que ganan sus colegas, pero en otros sectores como las finanzas, que yo conozco menos, realmente se me hace difícil. Lo que han mostrado algunos trabajos interesantes recientes en Inglaterra es que lo más difícil quizás para la gente que opera esta movilidad social no es acceder a esos puestos, sino progresar en esos puestos. ¿Por qué? Porque progresar muchas veces necesita, ellos han adquirido un capital cultural que está encapsulado en el diploma que tienen a la salida, que un diploma de Sciences Po, por ejemplo, en Francia, es muy valorizado en el mercado laboral. Pero luego cuando uno quiere avanzar en la carrera, es muy importante las redes sociales, las conexiones que tienen, y estos estudiantes, aunque estudiaron en universidades de élite, no siempre han desarrollado estas relaciones y no tienen esas relaciones en su ámbito familiar, en su ámbito local, en su entorno de los colegios en que estuvieron. Y para avanzar en la carrera, por lo menos en finanzas, también se necesita un capital económico. Y muchas veces las dos cosas van juntas. Yo he entrevistado a estudiantes que me dicen, yo en realidad cada vez tengo menos contacto con mis colegas porque viven en zonas muy diferentes de las mías. Cuando me invitan a ir a esquiar los fines de semana, que me cuesta carísimo, juegan golf, todos tipos de prácticas que yo no tengo. Entonces hay una conexión entre el capital económico y social que hace que la progresión en la carrera, y este era un estudiante que entrevisté muy ambicioso, que ocupa una posición bien importante, era bastante joven, una posición muy importante a nivel financiero, pero que sentía que le iba a ser cada vez más difícil y me decía, estoy pensando quizás mudarme a otro sector en que no sea tan competitivo en esos aspectos y no se necesiten estos recursos. Pero creo que necesitamos muchos estudios cualitativos porque no hay muchos trabajos cualitativos de ese tipo y cada vez se va a plantear más en sociedades en que la movilidad social es más importante, tal vez a qué tipo de posiciones ocupa y en qué momento hay que hacer. Y los estudios longitudinales son costosos, son difíciles en la academia, pero son los más interesantes de saber a 2 años, a 5 años, a 10 años, a 20 años, qué carrera laboral tuvieron estas personas que beneficiaron de un programa de discriminación positiva, por ejemplo, en la educación superior. Y siguiendo con lo que hablabas en tu presentación acerca de la política de discriminación positiva que tú mencionabas que apoyaba a la segregación, no sé si pudieras como profundizar un poquito más en eso. Sí, yo creo que en la mentalidad y la manera un poco como se ha hecho el marketing de estas políticas, el marketing político e institucional, está mucho la idea que estas políticas permiten de luchar contra la segregación, sobre todo que se viene mucho al momento inicial, sobre todo en el contexto americano, que sabemos que fue un contexto obviamente que se salía de un periodo muy diferente de segregación racial, en todos los ámbitos, pero obviamente en el ámbito escolar, y que estas políticas, no solamente en las escuelas secundarias, con la desegregación de las escuelas, sino también la idea de abrir las universidades gracias a una acción bien radical de permitirle a estudiantes que habían tenido una existencia y una trayectoria escolar muy segregada venir a las universidades de élite, pues simbólicamente se asocian mucho los dos. Pero yo lo que he tratado de mostrar en mis trabajos es que realmente el efecto concreto de estas políticas es tornarse hacia sectores segregados, hacia escuelas segregadas, hacia barrios segregados, pero para extraer a los mejores de esos barrios, siempre con la teoría que evocábamos hace un momento del ejemplo. Es decir, los vamos a sacar, pero los barrios se van a mejorar, las escuelas se van a mejorar, las familias
van a progresar, porque esto va a crear un efecto de entrenamiento que todo va a seguir detrás. Pero este efecto no, es un poco mágico ese tipo de discurso, porque este efecto no se persigue y realmente lo que se obtiene en muchos casos es extraer a las mejores personas, y muchas veces eso de extraer a estas personas le quita también la dinámica local que estas personas le podrían traer a esos sectores. Entonces, para las personas elegidas, obviamente su destino va a cambiar, y aunque pueden pasar por fases muy difíciles, pues quizás van a tener un destino laboral mucho más interesante y tal, pero para las escuelas, para los barrios, para las familias, no es tan sencillo este proceso, y la segregación prácticamente queda igual. Y en cierta manera, estas políticas necesitan que exista la segregación, y de una cierta manera se justifica la existencia de la segregación porque hay una posibilidad de salida. Lo que pasa es que la posibilidad de salida pues es muy estrecha para ciertos individuos, etc. Entonces me parece que ese mito de que la discriminación positiva en el acceso a la educación superior va realmente a luchar contra la segregación, pues realmente es nuestra labor de sociólogos de deconstruirlo y, claro, contextualizarlo según las políticas, según los países, según los contextos. ¿Y cómo crees tú que las élites contribuyen a esta segregación escolar? ¿Cuál es el rol de las élites? Bueno, en Francia. Sí, obviamente muchas veces cuando se piensa en segregación, y el término mismo de segregación es parte del debate que tenemos a veces entre sociólogos, muchas veces cuando uno dice segregación, inmediatamente la gente imagina sectores pobres, escuelas pobres, y todos los estudios que tenemos, por lo menos que se han hecho en Francia y sobre todo en la región de París, muestran que el grupo más segregado, si tomamos la noción más bien en un sentido sin connotación política y social, son las clases altas, cuyo nivel de concentración es sumamente elevado. En París, con tomar nada más 2 distritos o 3 de París, y luego en el oeste de París, donde están agrupadas las clases altas, con tomar 10, 15 ciudades al oeste de París, tenemos como el 80% de la clase alta de la región parisina que está concentrada en esos sectores. Entonces, lo que hemos observado estos últimos años es que con la masificación de la enseñanza y con las políticas que se han desarrollado, las clases altas cada vez se han segregado más en zonas en que hay un corte muy grande por la dimensión económica, porque en nuestras grandes ciudades el precio de la vivienda es extremadamente elevado. Entonces, ni siquiera las clases altas del sector cultural pueden ya vivir en muchos sectores. Son las clases altas del sector económico que pueden, por su capital económico, segregarse en comunidades en que están realmente entre ellas. Luego esas comunidades tienen escuelas públicas y privadas que son aún más segregadas socialmente, en las cuales se agrupan totalmente. Entonces, las clases altas son realmente el motor de la segregación. Y luego tenemos unas clases medias altas y clases medias que van a seguir ese mismo impulso, no lo van a poder desarrollar de manera tan eficaz, no van a crear una clausura social tan fuerte como la de las clases altas, que pueden encerrarse a llegar, como para utilizar el término americano, a construir gated communities que están realmente cerradas, con puertas cerradas. No pueden llegar a ese nivel de clausura, pero persiguen el mismo objetivo segregativo de alejarse de los pobres, de los miedos que están asociados al hecho de la concentración de alumnos con dificultad. Pero yo creo que tenemos que pensar también que los actores no podemos generalmente simplemente atribuirles una voluntad segregativa. Yo siempre en mis trabajos de investigación, sobre todo en un trabajo anterior sobre la elección de la escuela, me interesé mucho a qué son las teorías que las personas desarrollan para explicar la segregación. Y entonces vemos que los miedos que tienen estas personas tienen un cierto fundamento. El problema muchas veces es que exageran porque justamente no se sienten seguras y tranquilas. Es decir, pues obvio que en una clase en que hay alumnos con dificultades escolares va a haber más problemas de gestión de la clase, y que obviamente no siempre se le puede tener confianza a la competencia de los profesores, a la implicación del director, para que eso funcione bien.
pero los padres tienden a exagerar y tienden inmediatamente a pensar que sus hijos se van a contaminar cuando están al lado de estos niños. Igual, cualquier incidente actualmente en la escuela se convierte en un incidente de harassing, en un incidente de violencia, que muchas veces pasaba desapercibido antes porque todo el mundo sabe que cuando hay un grupo de jóvenes va a haber este cierto tipo de problemas. Entonces los padres cada vez más intranquilos, más preocupados de que en Francia, por ejemplo, el nivel escolar es tan importante para el resto de la trayectoria. Entonces apenas el menor problema van a retirar a su hijo de su escuela. Pero también tiene que ver que la política le permite, con una política de elección escolar, retirarse de la escuela para utilizar un trabajo de un famoso politólogo, Albert Hirschman. En vez de protestar, la gente huye. Y entonces huir se hace mucho más fácil que protestar, porque protestar toma tiempo y a lo mejor su propio hijo no se va a beneficiar, sino las generaciones futuras que vendrán en esa escuela cuando se mejore. Pero hay que también tratar de entender qué es el motor que lleva todo esto y no inmediatamente atribuírselo como una especie de posición axiológica de las personas, como si las personas estuvieran realmente en contra, todas fueran racistas, discriminatorios. Yo creo que hay que entender cuál es el sistema que está detrás de este pensamiento para ayudarnos a deconstruirlo, nosotros para entender cómo funcionan los sociólogos y también en términos de acción política y pedagógica de cómo construir un sistema que responda a estas preocupaciones. ¿Y qué se viene ahora en el futuro en términos de investigación para ti? Bueno, por ahora estoy muy centrada en tratar de escribir mi libro sobre la política de discriminación positiva en la educación superior en Francia y es mi objetivo a corto plazo en los meses que vienen. Y también otro libro que estoy tratando de escribir sobre mis muchos trabajos que he hecho también sobre el acceso a la enseñanza superior de manera general, no por las políticas de discriminación positiva, sino lo que me ha interesado mucho es cómo influencia no solo la institución, el papel que tienen las escuelas en apoyar a los estudiantes al acceso a la enseñanza superior y cómo los canalizan hacia cierto tipo de educación superior, sino también todo el aspecto del mercado. Entonces me ha interesado mucho a las ferias de educación superior, a todos los mensajes publicitarios en internet y eso, bueno, quiero hacer he publicado varios artículos sobre ese tema, pero quiero hacer un libro colectivo sobre ese trabajo. Y creo que, bueno, en los años que me quedan de investigación, quisiera mucho más quizás conceptualizar muchos de mis trabajos y integrarlos un poco más en una visión global de los cambios dentro de la sociedad. A veces dudo en lanzarme en nuevas investigaciones y decir, bueno, nuevos trabajos y tal, pero creo que ha llegado un momento en mi carrera que siento más la necesidad de, como tengo mucho material empírico y mucho que no he explotado porque no he tenido tiempo de hacerlo, es más bien cómo combinar esos elementos para producir quizás una reflexión, quizás una teoría más elaborada de las que he podido desarrollar en mis trabajos parciales sobre diferentes temas, de entender a la sociedad. Pero bueno, yo siempre he dicho que la investigación también tiene que ver mucho con oportunidades y a lo mejor se abrirán nuevas oportunidades de investigación, o sea que no le cierro la puerta a que haya otras investigaciones por venir. Y para concluir, no sé si te gustaría poder quizás darles consejos a las personas que estamos trabajando como en el ámbito más educativo, ya sea en Latinoamérica o en Francia, ¿qué podrías decir como consejo para poder transitar en este campo que es bien amplio también? Sí, yo creo que, bueno, es difícil dar consejos así globales. Yo siempre sigo siendo apasionada por las cuestiones de educación y siempre me he especializado en ese campo y pues creo que es el campo que conozco mejor. Yo lo que siempre pienso que es muy importante es que es un campo también en el que hay mucha ideología, muchas dimensiones políticas y es difícil a veces buscar la buena línea en el trabajo de investigación entre una investigación que está comprometida en el sentido que yo sí estoy trabajando en ese tema es porque creo que hay que luchar contra las desigualdades. Si no estuviera animada por ese objetivo político, pues quizás no tuviera la misma energía para hacer las investigaciones, pero al mismo tiempo trato de ser muy neutral durante mi trabajo de investigación y no dejar que esa dimensión ideológica realmente penetre durante la realización de mi trabajo.
Y también creo, pero es una posición que creo que, bueno, podemos tener posiciones diversas. Yo no digo la mía es la mejor, digo es la mía. Yo he tratado también siempre de, a partir de mis investigaciones, poder dialogar con todas las personas, no dirigirme a un grupo en particular, sino a un grupo que pueden estar muy opuestos a mis posiciones. Yo por lo menos, cuando me han invitado del gobierno a discutir de mis investigaciones, he discutido con los gobiernos de derecha como de izquierda, y siempre he tratado de forzarlos a entrar ellos mismos. Estamos en sociedad en que cada vez la gente está más formada, entonces yo creo que nosotros los investigadores podemos no apoyar necesariamente los argumentos ideológicos, sino decir, pero mira, te voy a deconstruir lo que estás diciendo, mira, te voy a aportar una cantidad de hechos que están diciendo lo contrario de lo que estás haciendo. Mira un contraargumento total de lo que está, y no ideológicamente, opuestamente decirle, no, esto es una posición que yo no comparto, etc. Obviamente no es el caso con todo. Yo nunca he discutido en Francia con la extrema derecha, pero digamos, entre toda la variación de la gama entre la derecha y la izquierda, he discutido con muchas personas y siempre de manera muy cerrada, de decir, yo me mantengo en un ámbito empírico, te estoy dando pruebas empíricas para discutirte, tú puedes discutir mis interpretaciones, por supuesto, pero dame elementos empíricos que vayan a la en contra de lo que yo te estoy dando. Me ha sucedido mucho desde que empecé a trabajar con las élites. Porque cuando trabajaba en los barrios pobres, todo el mundo aceptaba lo que yo decía. Y nunca nadie criticaba el trabajo. Ni nada. Apenas escribo algo sobre las élites, siempre hay alguien que me escribe o que me contacta o que tiene una opinión contraria. Pero para mí siempre es un desafío. Yo siempre lo he visto como algo más bien interesante que me obliga a tener un razonamiento como aún más lúcido, más estricto y tal. Y entonces para mí es algo muy agradable en la investigación de tener ese reto de estar comprometida, pero separar que mi investigación tiene que mantenerse sola como un trabajo de investigación. Luego puede servir, y cuando ha habido ocasiones en que hay actores políticos, sociales que se han servido de mi trabajo para hacer cosas, me parece extraordinario, pero realmente yo pienso que mi responsabilidad es hacer un buen trabajo. Y como a mí me gusta bastante comunicar sobre él, pero como investigadora, no como tomando una posición política. Pero yo admito que otros investigadores quieran tomar una posición política. Yo misma siempre me he mantenido como una división de esferas entre mi posición ciudadana como persona y mi investigación, pero siempre discutiendo con todos los sectores de la sociedad, las asociaciones, los políticos, y siempre que me invitan en una municipalidad muy pobre y tal, justamente también discutir, aún con gente muy pobre, por ejemplo, que pueda tener un discurso muy racista contra los inmigrantes, discutir también con esas personas y pasar un rato para tratar de deconstruir, no solo de construir las élites, sino también de construir el discurso que por abajo también que puedan tener las personas. Y para terminar la conversación, no sé si te gustaría mencionar algo, quizás que destacar. No, solamente lamentar y que, bueno, estoy muy contenta de estar en Chile y tener esta oportunidad de presentar mis trabajos. Siempre me hubiera gustado hacer investigación aquí, pero el problema, siempre pienso, de la investigación cualitativa es que es muy difícil hacer esta investigación en poco tiempo. Y en términos de carrera y de vida personal, pues supondría pasar muchos meses, porque yo siempre he pensado en mis investigaciones que se requiere mucho tiempo para entender una realidad. No voy a venir a pasar 2 semanas o 3 semanas y hacer entrevistas y hacer 4 observaciones, y entonces nunca lo he logrado. Entonces es en parte una pequeña insatisfacción. Siempre he tratado de utilizar los trabajos latinoamericanos a veces para irrigar también mis propias investigaciones, pero muchas veces obviamente no conozco suficientemente la literatura. Se ha vuelto un reto para nosotros porque tenemos tanta literatura ya en el contexto francés, más el contexto anglosajón, que obviamente tendemos a olvidar un poco el contexto, por ejemplo, latinoamericano. Pero bueno, es una pequeña insatisfacción, pero uno no puede hacer todo. Pero ya va a surgir la oportunidad. Así que muchas gracias, Agnès, por la conversación. Gracias por la entrevista y por esta oportunidad.